Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que cada día te trae las noticias de la agricultura almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo de Radio Marcador Almería en su página web, o quizá nos estén escuchando en las redes sociales de FH Almería Radio, donde tienen ustedes todos los podcasts por si quieren volver a escuchar algún programa, por si se han perdido alguna entrevista o quieren profundizar en algún tema, pues saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, simplemente tecleando FH Almería Radio. Hoy es martes, es 8 de abril y todavía sigue siendo un tema de actualidad principal todo ese asunto de los aranceles que la administración Trump ha desatado. En el día de ayer estuvimos un poco analizando realmente cuáles pueden ser las consecuencias de las respuestas de la Unión Europea. Pues ya hoy se ha pronunciado la presidenta Ursula von der Leyen y la verdad es que no suena mal lo que nos está contando, ya que parece que no va a entrar en ese juego estúpido de a ver quién pone más impuestos a las exportaciones, sino que ha propuesto un empate a cero, ¿no?, por así decirlo, en el tema de los aranceles. No es mala noticia. Vamos a tener tiempo hoy de analizar esos sonidos, también sonidos tanto de Luis Planas como del presidente de la Junta de Andalucía y también de la eurodiputada Carmen Crespo, que aunque la tuvimos por aquí la semana pasada, pues hoy ha dejado en la Comisión Europea más sonidos de actualidad. También vamos a tener al hilo de este asunto una entrevista con David García de la Almazara de Lublin, que nos va a ayudar un poco a comprender cuál es la situación ahora mismo de los exportadores de aceite en la provincia de Almería. Lo estuvimos diciendo ayer y en los anteriores días, no nos preocupa tanto el asunto de los aranceles con respecto a las frutas y hortalizas, nos preocupa más el tema del aceite. Bueno, pues hoy David nos va a contar cuál es su situación y ya de paso pues le vamos a preguntar por esos precios del aceite, que es un tema que también nos preocupaba bastante. Hasta las 7 de la tarde vamos a estar tratando todos estos temas. Antes de eso, como siempre, vamos a hacer nuestro repaso a las noticias de la portada de FH Almería, también nuestro repaso a la información de la Agencia Estatal de Meteorología y, como siempre, antes de eso, pues una pausita y vamos directamente a los precios. Y recuerden que este programa puede hacerse posible gracias a Sanfelec, a Rixzoan, a Singenta y a Infoagro Exhibition. Lo dicho, una pequeña pausa y estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero.
Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Zwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zwan. Vallao, Esguay y Danzón de Rick Zwan rinden en todas las zonas. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, de esta tierra. ¿Eres agricultor y quieres conocer de primera mano todos los productos, ofertas e innovaciones del sector de la agricultura intensiva? Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 8 de abril del año 2025 y empezamos con los tirabeques que han tenido un primer corte de 4,16 y un último de 3,28. Seguimos con los guisantes que han empezado en 3,84 y han terminado en 2,86. Vamos ahora con las judías. La tabella ha empezado en 3,84 y ha terminado en 2,96. La Elda, un primer corte de 4,58 y un último de 2,54. La Perona Semi ha empezado en 5,14 y ha terminado en 4,92. La Perona Roja ha empezado en 5,88 y ha terminado en 2,94. La Rastra ha empezado en 2,60 y ha terminado en 2,04. La Strike ha empezado en 9,04 y ha terminado en 5,86. La Emerite ha empezado en 2,98 y ha terminado en 2,16. Y vamos ahora con los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,72. El español ha tenido un primer corte de 0,65 y un último de 0,46. El pepino Almería ha empezado en 0,43 y ha terminado en 0,38. Y vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino. Ha tenido un primer corte de 0,48 y un último de 0,32. El calabacín gordo ha empezado en 0,43 y ha terminado en 0,26. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 1,41. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,99 y un último de 0,41. La larga ha empezado en 0,54 y ha terminado en 0,34. Momento para los tomates y empezando por el liso, te contamos que ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,65. El Daniela ha empezado en 1,05 y ha terminado en 0,63. El tomate ramo ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,88. El tomate pera ha empezado en 1,75 y ha terminado en 1,03. Vamos a terminar, como siempre, con los pimientos. Empezamos por el Padrón, que ha tenido un único corte de 2,84. El italiano verde ha empezado en 2,87 y ha terminado en 2,29. El Lamuyo verde ha empezado en 2,49 y ha terminado en 1,69. El Lamuyo rojo ha tenido un primer corte de 2,36 y un último corte de 1,94. El California verde ha empezado en 0,79 y ha terminado en 0,62. El California rojo ha empezado en 1,83 y ha terminado en 1,20. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha empezado en 1,70 y ha terminado en 1,13. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 8 de abril del año 2025. En Radio Marcador,
FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Singenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Singenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Singenta, enamorados de esta tierra. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con los compañeros de la redacción de fhalmería.com, Fran Fernández y Roberto Gutiérrez. Empezamos hablando lo que estábamos comentando en el sumario. La Unión Europea ofrece aranceles 0 por 0 en bienes industriales a Estados Unidos e insiste en negociar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos un acuerdo de aranceles 0 por 0 para los bienes industriales como parte de un intento para evitar una escalada comercial. Aunque la Unión Europea apuesta por una solución negociada, von der Leyen advirtió que también están preparados para aplicar contramedidas si Washington sigue adelante con su plan arancelario. La oferta fue presentada en el marco de las conversaciones lideradas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y contempla medidas para protegerse del desvío del comercio que pueda generar un aumento repentino de importaciones. Von der Leyen subrayó que la Unión Europea usará todos los instrumentos disponibles si las negociaciones no prosperan, incluyendo el mecanismo contra la coerción económica aprobado en 2023. Advirtió también que los aranceles tendrían un fuerte impacto negativo no solo para los consumidores y empresas estadounidenses, sino también para la economía global y especialmente para los países en desarrollo. Mientras tanto, la Unión Europea continuará reforzando y diversificando sus relaciones comerciales con otros socios internacionales como son Mercosur, México, Suiza, India y el sudeste asiático. Bueno, vamos a tener tiempo de escuchar las declaraciones de Ursula von der Leyen después de nuestra entrevista. Ahora vamos a seguir con este repaso, pero seguimos también con ese tema de los aranceles, ya que la incertidumbre por estos mantiene en vilo a las empresas españolas del sector gourmet. En el Salón Gourmet 2025, varias compañías han compartido su preocupación por el impacto directo de estos gravámenes sobre productos clave como el vino, el aceite de oliva o la aceituna de mesa. Algunas, como Bodegas Luis Sainz, ya han detectado cancelaciones de pedidos y advierten que muchos contratos firmados en enero podrían tener que renegociarse. España exporta a Estados Unidos productos agroalimentarios por más de 3.500 millones de euros al año, una cifra que ahora está en riesgo. Empresas como Jaén Coop o Aceituna Iruela consideran que estos aranceles podrían frenar su expansión en el mercado estadounidense, aunque algunas mantienen la esperanza de que el impacto no sea tan severo gracias a la reciente caída de precios en origen. Otras, como Olievo, señalan que los efectos indirectos también afectan a quienes venden a granel a terceros que luego exportan. Desde el sector de la conserva de pescado también se alerta del golpe económico que supone esta medida y todas coinciden en que la clave está en diversificar mercados y reforzar su estrategia internacional para mantener la competitividad global. Los olivos, cuando no tienen aranceles, tienen sequía, y cuando no tienen placas solares. Así que vamos a seguir muy atentos desde este programa porque desde luego necesitan apoyo. En unos minutos, como digo, vamos a estar hablando en profundidad del aceite. Ahora vamos a completar toda la información sobre Sabores Almería. La periodista almeriense Isabel Jiménez se ha convertido en la nueva embajadora de la marca Sabores Almería y ha estrenado su cocina en el Salón Gourmet de Madrid. Allí ha recorrido los expositores de las 24 empresas almerienses presentes, ha participado en un show cooking junto al chef Luis Arango y ha expresado su orgullo por los productos de su tierra, destacando su calidad, tradición e innovación. Para Jiménez, este proyecto es clave para poner en valor lo local, combatir la despoblación y llevar el nombre de Almería por todo el mundo. El espacio Sabores Almería también ha contado con la participación de la chef Samantha Vallejo Nájera, quien ha presentado junto a Casi un show cooking con tomate como protagonista y ha destacado su sabor y sostenibilidad. Durante los 3 días de la feria se están sucediendo presentaciones, degustaciones y show cooking con reconocidos chefs, además de la promoción de productos como vino, embutidos, aceite o conserva.
todo ello en un espacio de 450 metros cuadrados que refleja el potencial de la industria agroalimentaria almeriense. Además, el año 2025 será decisivo para la internacionalización de Sabores Almería. La marca gourmet de la provincia viajará hasta la Exposición Universal de Osaka en Japón, donde será la única marca institucional con presencia en esta cita global. El presidente de la Diputación, Javier García, ha anunciado que el Pabellón de España dedicará 2 jornadas completas a los productos almerienses, además de contar durante el mes de junio con un espacio físico permanente en la tienda oficial de la Expo. El presidente de la Diputación ha destacado que esta acción forma parte de la ambiciosa estrategia para posicionar los productos de la provincia en los mercados internacionales. Tras su paso por ferias internacionales como las de Dubái, Tokio, Lyon o Nuremberg, Sabores Almería volverá también a Estados Unidos con el objetivo de abrir nuevas líneas de negocio y seguir demostrando que la calidad, el carácter artesano y la innovación definen a los productos hechos en Almería. Y tenemos un par de últimos asuntos. El Ministerio de Agricultura ha sacado a consulta pública una nueva línea de ayudas para agricultores y ganaderos afectados por la dana, con el objetivo de agilizar la recuperación del tejido productivo. Esta línea está dotada con 165 millones de euros procedentes en su mayoría de los presupuestos generales del Estado y del Fondo de Reserva de Crisis de la Unión Europea. Las ayudas contemplan 3 modalidades: compensaciones por daños en infraestructuras de explotaciones, en viveros y en parcelas gravemente afectadas por estar cerca de cauces públicos. Las subvenciones podrán alcanzar hasta 9.900 euros por hectárea y en algunos casos será el propio agricultor quien pueda acometer las reparaciones con medios propios o empresas locales. En el caso de los viveros se compensará hasta el 60% del coste de los daños valorados. También se contempla una ayuda especial de 11.800 euros por hectárea para explotaciones que pueden quedar fuera de uso agrícola por su proximidad a cauces. La consulta pública estará abierta hasta el 15 de abril. Una última noticia: la eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, ha presentado hoy en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo su informe sobre el futuro de la PAC post-2027. Crespo ha defendido una política agraria común más competitiva, simplificada y con un mayor presupuesto que garantice ayudas directas a todos los agricultores profesionales, incluidos los pluriactivos, y que priorice los incentivos sobre las obligaciones para asegurar la rentabilidad del campo. También ha reclamado aumentar la reserva agrícola y situar el agua en el centro de las políticas agrarias, apostando por infraestructuras hídricas y el uso de aguas regeneradas y desaladas. Crespo ha subrayado la importancia del relevo generacional, la innovación, la digitalización y el uso de nuevas técnicas de edición genética para reforzar la sostenibilidad del sector. Su informe también pone el foco en la economía circular, el impulso al biogás y los créditos de carbono como complemento de renta, y defiende una PAC que reconozca la diversidad de modelos productivos europeos. Además, ha pedido mejorar la posición del agricultor en la cadena alimentaria, avanzar en etiquetado de calidad, reforzar la reciprocidad de acuerdos comerciales y destacar el papel clave de las cooperativas en el desarrollo rural. Muchísimas gracias a los compañeros Francisco y Roberto por completarnos la información. Nosotros vamos ahora a echar un ojo a todo lo que nos llega de la Agencia Estatal de Meteorología y empezamos por el riesgo de incendios, que ya ha vuelto oficialmente. Parece que en cuanto sale un poco el sol en Almería, pues ya volvemos a tener esos problemas. Hoy, que estamos a martes día 8, ha habido, tal y como dijimos ayer, el riesgo de incendios, sobre todo en toda la parte sur de la provincia y concentrado en la zona de Aguadulce y Vícar, pero es que el riesgo de incendios, el riesgo alto, ha llegado hasta incluso la zona del Parque Natural Cabo de Gata y toda la zona de Níjar, así que ya saben, va siendo ese momento del año en el que hay que ir mirando el riesgo de incendios de cara a hacer esas quemas agrícolas. Para mañana, día 9, miércoles, pues vamos a tener también riesgo de incendios. Toda la zona sureste de la provincia va a tener riesgo de incendios alto, pero es que el campo de Níjar, parte del Parque Natural Cabo de Gata y la zona de Aguadulce y Vícar va a tener riesgo de incendio muy alto, así que ya saben que tienen que tener mucha precaución con el tema de las quemas y echar un ojo primero a la información de la Agencia Estatal de Meteorología, tal y como vamos a hacer nosotros ahora, pero para contar ese parte meteorológico. Empezamos con el área metropolitana de Almería.
Y parece que ya se va confirmando que vamos a tener un comienzo de Semana Santa pasado por agua. Hay hasta un 90% de probabilidad de lluvia de cara al sábado 12 y un 60% de cara al domingo 13. Así que vamos a seguir muy atentos. Hasta entonces, cielos parcialmente nublados, un poquito más de nubosidad de cara a las últimas horas del jueves, día 10. Hasta entonces, pues todavía vamos a tener bastantes horas de sol. Cuidado, jueves día 10, alerta amarilla en la capital almeriense por vientos y vientos costeros. En lo que a las temperaturas se refiere, pues van a ir aumentando, según nos cuenta la EMET, para llegar a esos máximos el viernes, ¿no? Mínimas de 18 y máximos de 27. Hasta entonces, pues vamos a seguir subiendo. Ya el jueves iremos notando especialmente el calor, pero nada más que para mañana va a subir 2 grados la mínima. Mañana miércoles 9 vamos a tener 16 grados de mínima y 27 de máxima. Así que me da que ya vamos a ir teniendo calor. Nos venimos ahora al poniente, hasta un 95% de probabilidad de lluvia de cara al sábado 12. Eso sí, baja hasta la mitad de cara al domingo, así que puede que al final no nos llueva tanto como pensábamos. También hay alerta amarilla por viento y viento costero de cara al jueves 10. Y la temperatura pues también va a subir, alcanzaremos también esos máximos de cara al viernes entre 18 y 30 grados. Me atrevería a decir que eso ya es calor, pero es que puede que ese calor vaya a empezar ya mañana, miércoles 9, entre 17 y 29 grados. Así que más de uno nos vamos a ir teniendo que dejar el cortavientos en casa. Nos vamos ahora al levante, también bastante lluvia de cara al sábado. Y está un 65-55% de probabilidad a partir del sábado. Vamos a ver si al final nos llueve en la Semana Santa. Las temperaturas también van a aumentar un poco, van a estar más fresquitas en el levante. Para mañana, miércoles 9, vamos a movernos entre los 15 y los 26 grados. El jueves también hay esa alerta por vientos y vientos costeros, acompañado de nubes en el levante almeriense. Y ya el viernes empieza a tontear un poco la lluvia para ese 85% de probabilidad de cara al sábado. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hay un 100% de probabilidad de lluvia de cara al sábado, un 90% de cara al domingo y un 85% de cara al lunes. Parece ser que en el valle sí que hay más probabilidad de que empiece lloviendo esa Semana Santa. Hasta entonces, pues cielos parcialmente nublados y las temperaturas más frías que en el resto de la provincia. Para mañana, miércoles 9, vamos a tener mínimas de 11 y máximas de 25, que tampoco está mal. Y va a bajar un poco la máxima de cara al jueves, pero va a subir la mínima. Vamos a seguir muy atentos a ver si hay cambios de aquí a final de semana y por supuesto que se los contaremos aquí en FH Almería Radio. Este ha sido el repaso a toda la actualidad y al parte meteorológico, así como al riesgo de incendios. Nosotros ya vamos a tener enseguida a nuestro entrevistado del día, a David García de la Almazara de Lubriñ, con quien vamos a hablar de aceite, de exportaciones y de aranceles. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio, segundo día consecutivo en el que intentamos hacer un análisis más en profundidad de todo este asunto de los aranceles de la administración estadounidense y cómo puede afectar a la agricultura almeriense. Hemos estado comentando estos días que es posible que uno de los sectores que sí que se vea afectado de la agricultura sea el tema del aceite de oliva. Para hablar del asunto tenemos ya al otro lado de la línea a David García de la Almazara de Lubriñ. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buena. Pues encantado de que cuentes conmigo para ver cómo va la actualidad del aceite y muy agradecido porque te acuerdes de nosotros. No, encantados estamos nosotros y también tengo que agradecerte que siempre que te llamemos pues nos cojas el teléfono. Estuvimos hablando antes de empezar a hablar
de aranceles y todo ese follón. Estuvimos hablando la otra vez de cómo se estaba dando la campaña de la oliva, de cómo estaban yendo los precios del aceite. Estuvimos hablando hace unos meses cuando había polémicas en torno a si iba a subir mucho el precio, iba a bajar mucho el precio, si se iba a ver repercutido al precio del agricultor. Me gustaría, antes de empezar, que nos comentases un poco cuál es la situación actual del aceite, cuál es la situación actual del aceite tanto a nivel España como a nivel Almería, y si has visto evolución respecto a la última vez en la que hablamos. Pues sí, Luis, la verdad es que últimamente predecir el futuro antes era complicado, pero últimamente cada vez es más difícil, y sobre todo en cuanto a precios se refiere. De cuando hablamos hace unos cuantos meses, que no son muchos, que estábamos a boca de empezar la campaña, el escenario parecía uno y ahora es otro bastante diferente. Los precios de cuando empezamos la campaña eran bastante altos, y como augurábamos en Almería, la campaña iba a ser flojita, pues siempre suele pasar, cuando se augura que va a ser flojita, suele ser más floja todavía. Y luego cuando se augura una campaña buena, pues luego siempre suele ser un poquito más buena. En Almería ha sido una campaña muy regular en cuanto a cantidad, bueno, por suerte sí muy buena en cuanto a calidad, pero había unos precios muy altos, y a lo largo que han pasado las semanas y los meses ha ido abaratándose un poco el precio del aceite, y diría yo a día de hoy que está incluso un poco más bajo de lo que la oferta manda, porque no hay en Andalucía hace un año una cosecha buena, y eso ha hecho que sí, que poquito a poco vayan bajando el precio del aceite, pero ahora como que ha bajado más de la cuenta, porque en función a la oferta que tenemos no hay un precio que se corresponda. Cada vez parece que va a bajar más, pero esto creo yo que tiene que tocar fondo, porque no tenemos mucho aceite, queda todavía 6 o 7 meses hasta la nueva campaña, y lo que te digo, Luis, que los precios se está escuchando en todos los medios de comunicación, y con mucha razón los agricultores están alzando la voz, porque no es normal que ya estemos prácticamente por debajo de costes. Los costes de producir un kilo de aceite antes eran X, hace 3 años, y ahora son 2X. Entonces, con los costes de producción que tenemos ahora, los agricultores lo tenemos bastante complicado. Pues es preocupante si la situación está así. Yo recuerdo que la última vez que hablamos me estuviste comentando que gran parte de la bajada del precio venía por lo que se pensaba que iba a ser la campaña, ¿no? Por esa información que había, y según las previsiones, pues los precios ya se iban posicionando. Ahora que me comentas que está incluso peor de lo que pensábamos, ¿ha podido tener algo que ver el tema de las lluvias, o eso no va a afectar de momento? Sí, principalmente en el sector del aceite de oliva virgen extra, lo que manda es la climatología, y al ser un año tan bueno de lluvia en Andalucía, incluso aquí en Almería, que no es lo normal, y aquí en Almería ha llovido de una manera muy eficiente, ha llovido poquito a poco, no ha llovido ninguna cantidad sorprendente, pero sí es verdad que ha sido un agua muy bienvenida, en muy buen momento, y flojita para que la tierra la aproveche toda. Entonces los olivos ahora están como floreciendo y nos marcan un poquito la cosecha del año que viene, que el año que viene la cosecha la empezaremos pues sobre mediados de octubre, primeros de noviembre. Y ya, si las cosas no salen mal, si todo va según lo previsto, ya se augura una campaña un poquito buena, porque el olivo se dice en nuestro sector que es becero. La becería significa que un año, cuando carga, al otro año no le da mucho tiempo a recuperarse, y entonces el otro año suele ser un año más flojito. Pues entonces, claro, nosotros venimos de un año flojito, porque la climatología del año pasado fue mala, y tocaba año cosecha floja en Almería. Pues si se lo sumamos a que tenemos unas lluvias buenas, pues puede ser que el año que viene, si ahora llueve un poquito más y las temperaturas en el momento justo de floración no son muy altas, pues que el año que viene nos sonría aquí la cosecha en Almería. Claro,
Pues desde luego lo esperamos, porque lo que no es de recibo es que el productor esté vendiendo por debajo de costes, ¿no? Creo que desde este programa y yo creo que todo el mundo valora mucho la agricultura olivarera, ¿no? De la provincia de Almería, y creo que siempre merece la pena tener un ojo puesto. Tenemos los mejores deseos para la próxima campaña y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, pero sí que me gustaría abordar el tema de los aranceles y de las exportaciones, porque creo que está especialmente en la actualidad y el aceite es un sector que nos preocupaba especialmente. ¿Por qué digo esto? Nosotros hemos estado mirando la exportación de hortalizas a Estados Unidos desde Almería no es especialmente alta. Sobre todo tema de pimiento y un par de empresas. Entonces, de momento, a no ser que la Unión Europea pues le dé por hacer una represalia y sea peor el remedio que la enfermedad, de momento no tenemos que vernos afectados más allá de los vaivenes del SP500 o de la economía en general, etcétera, con las hortalizas. Pero queremos saber si podemos tener un problema por parte del aceite. Comentábamos antes, afuera de micrófono, que vosotros, vuestras exportaciones sobre todo son en Europa, no tanto en Estados Unidos. No sé si me puedes ampliar un poco esto. Sí, Luis, nosotros, como te decía, estamos muy centrados en la venta nacional y también en Europa, pero es verdad que en Estados Unidos no tenemos ningún canal abierto y cuando los aranceles afecten al sector, que está claro que lo afectarán, lo que no sabemos es en qué proporción, porque hasta que no pasen unas cuantas semanas y veamos exactamente lo que hacen los mercados, tampoco podemos dar cifras y decir si nos van a afectar mucho o poco. A mí, a título personal, a bote pronto, no me afectarán tanto por el simple hecho de que, para bueno o para malo, no exportamos en Estados Unidos. Claro, antes pasaba una cosa, si los aranceles fueran a un país en concreto, como se han hecho algunas veces, pues como en el aceite se mueve tanto de unos países a otros y todos sabemos, y el que no lo sepa, ya se lo digo yo, que aunque España produce el 50% del aceite del mundo, los mayores exportadores del mundo son los italianos. Esto quiere decir que los italianos nos compran a nosotros las cisternas muchas veces, las cisternas de calidad de aceite, y ellos con su marca son los que más posicionados están en Estados Unidos y en Europa. Aunque claro, los españoles también vendemos mucho en Estados Unidos y en Europa, el porcentaje alto de clientes realmente lo tienen los italianos. Y muchas veces se ha dado el caso de que nos han puesto más trabas a los españoles para vender en Estados Unidos, pero Italia ha sufragado eso, porque lo han comprado ellos a nosotros y luego lo han vendido ellos con la marca Italia en Estados Unidos. Pero claro, en este caso, el 20% es a toda Europa. Y si nada cambia, será para los españoles, para los italianos y para todos. Entonces, bueno, yo pienso de alguna manera que bueno no va a ser, porque el consumidor va a tener que pagarlo un poco más caro, pero si somos realistas, el aceite ha bajado del año pasado a este un 50% prácticamente, porque el aceite en esta fecha del año pasado se estaba vendiendo sobre 10 euros y ahora mi PVP son 6 euros. Entonces, pues un 40%. Si los aranceles bajan un 20%, con el poder adquisitivo que tienen los americanos, y al final el aceite allí en Estados Unidos, el aceite de oliva virgen extra es salud, y todos sabemos que se le da como un valor añadido, no creo que el que compre aceite de oliva virgen extra tenga problemas económicos para comprarlo por el hecho de que el precio en origen ha bajado un 40%. Si le sumamos solo un 20% a los aranceles, pues ya está comprando el aceite un 20% más barato que lo compraba el año pasado. Y como hablábamos antes, y los datos que tenemos es de que el año pasado, siendo el precio en origen más caro de la historia, también fue uno de los años que más aceite se exportó a Estados Unidos, pues lo normal es que siga en una buena línea el aceite y la venta en Estados Unidos. No creo que haya muchos motivos para preocuparse, pero
Ya veremos dentro de 2 o 3 meses lo que pasa, porque claro, la gente está un poco nerviosa, todos los medios de comunicación están hablando mucho y siempre sabes tú, Luis, que eso afecta, siempre. Sí. No, hay muchas más preguntas que respuestas en este asunto, pero yo quería preguntarte por tu experiencia personal. Vosotros exportáis a Europa, no exportáis a Estados Unidos. Me has comentado también el tema de Italia, que eso no lo sabía yo, o por lo menos no lo recordaba, y me parece muy interesante. Quería preguntarte, ¿vosotros por qué exactamente no exportáis a Estados Unidos y sí exportáis a Europa? Es decir, ¿alguna vez os habéis planteado, habéis empezado ese trámite y lo habéis dejado, o directamente es que como no hay barreras para exportar en Europa porque pilla más cerca? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a la elección de mercados? Pues Luis, pues sinceramente por lo que tú estás diciendo, mira, nosotros tenemos una producción importante, pero gracias a Dios nuestro producto lo tenemos colocado entre nuestro mercado nacional, que realmente nuestro mercado más fuerte es Almería, y me encanta eso porque de alguna manera yo lo llamo así, somos profetas en nuestra tierra, que donde más vende aceite en Almería, a mí me resulta buenísimo y me encanta porque es un producto de kilómetro cero, un producto de calidad, un producto que intentamos que sea un precio muy razonable para cómo está el mercado. Y luego en el resto de España vendemos mucho y en Europa también vendemos mucho, pero no hay mucha burocracia. En Europa no hay mucha burocracia. Y te pongo el ejemplo práctico de que nosotros vendemos en Inglaterra a unos cuantos palés, pero no ninguna exageración. Y desde que se metió el Brexit, para mandar un palé a Inglaterra es brutal la cantidad de papeles que hay que hacer, ¿eh? Claro. Es brutal. Cuando Alemania, Bélgica, Francia... es cero, haces tu factura, mandas por agencia o mandas como el transporte sea mejor y ya está. Pero para mandar a Inglaterra hay que hacer una cantidad de papeles que da susto. Bueno, debido a nuestra situación en la empresa, pues la necesidad de tener nuevos mercados siempre está. Y oye, que no es una cosa que decimos que no. Pero ahora estamos un poquito cómodos y quizás que no sea el momento hasta que las aguas no se vuelvan un poco a su cauce de pensar en vender en Estados Unidos a día de hoy. No, es que conforme me lo estás contando se me está encendiendo la bombilla porque has dicho algo o has hablado de algo que me resulta muy interesante. En un mercado en el que no hay barreras, en el que se le puede vender a otros países de la Unión Europea sin demasiadas barreras, a países que tienen mayor poder adquisitivo que España. Y a pesar de todo eso, tenéis la suerte y la dedicación de concentrar el mayor número de ventas en Almería, ¿no? A mí esto me inspira porque quiere decir que no hace falta que venga el Donald Trump de turno. Quien dice Donald Trump dice Nicolás Maduro, me da igual, pero no hace falta que venga un político a decirte compra local, ¿no? A través de un mercado abierto también se puede transitar ese camino. Está claro, y nosotros nos hemos enfocado, desde que tenemos la almazara, nos hemos enfocado mucho en nuestro mercado local y nos va muy bien, gracias a Dios, luchándolo mucho porque las cosas sin trabajarlas y sin lucharlas no funcionan nada y que hay que buscar nuevos mercados y lo vamos a intentar y lo vamos a ir haciendo sin ningún problema, pero que bueno, que muchas veces intentas vender 2 palés en Estados Unidos. Y hablo en plata, para vender 2 Estados Unidos, en 2 palés en Estados Unidos, el coste de ir a ferias, de mandar un comercial o de hacerlo nosotros es 50x y los 2 palés no van ni los 50x, que todo camino tiene un principio y es verdad que cuando tú empiezas es difícil y luego se van viendo los frutos, pero que a día de hoy la gente como que parece que es peor vender cerca que lejos y es todo lo contrario. Si al final el producto de kilómetro cero que no deja huella de dióxido de carbono y podemos que nuestra gente disfrute de nuestros productazos que tenemos. Entonces está súper bien enfocar la venta fuera y lejos, pero no hay que descuidar para nada la que tenemos justo aquí al lado.
No, tienes toda la razón y precisamente cogiendo de percha esto que me estás contando de eliminar la huella de dióxido de carbono a través de no hacer desplazamientos de la mercancía innecesarios, ¿no? O a través de esa venta de kilómetro cero. Utilizo esto de percha para hacerte la pregunta y ya nos vamos encaminando al final de la entrevista. Nosotros hemos estado viendo cuáles pueden ser las posibles barreras que existan entre los países de la Unión Europea a la hora de vender. Ya me has confirmado tú, y te pido que me lo confirmas de nuevo, que realmente aranceles y cosas así no hay. Pero sí que me preocupa un poco si Europa sigue, digamos, profundizando en esas políticas verdes, en esas políticas que hablan de reducir químicos, de reducir logística, de reducir dióxido de carbono, todas esas cosas que pueden estar muy bien de base, pero si un país lo aplica antes que otro o se hace de manera irregular, sí que puede significar una barrera a la hora de exportar. Entonces, te repregunto, ¿tú has detectado alguna barrera realmente a la hora de exportar aceite? A día de hoy, en Europa, no. En Europa no, porque, claro, el aceite es un producto que es muy fácil de exportar. No es como vosotros estáis muy acostumbrados a un tomate, un calabacín, un pimiento, que tiene una vida muy corta, pero el aceite tiene una vida larga y la administración no nos ha puesto ninguna barrera para exportar en Europa. Ya te digo que en Inglaterra sí que nos han puesto barreras y son difíciles de franquear porque es mucha burocracia y mucho papel y mucho pagar, porque cuando hay mucho papel y mucha burocracia, detrás hay que pagar cosas y documentos y pagar muchas cosas. Claro. Pero en Europa por el momento no. Sí es verdad que, claro, en el aceite también tenemos otra suerte, que realmente quien produce, como he dicho antes, el 50% del aceite es España, y el otro porcentaje, casi hasta el 100%, es la cuenca mediterránea. También somos los grandes productores y los grandes consumidores de este producto. Luego está, como grandes compradores, fuera de Europa está China y Estados Unidos. Ellos son los dos grandes compradores. Pues al final, vender en Estados Unidos y vender en China cada vez nos va a resultar más difícil, entre otras cosas, por eso que me estás hablando, Luis, de esas políticas que ellos no aplican. Porque, claro, si todos aplicamos las mismas políticas, sí sería justo, pero nosotros trabajamos muchísimo porque nuestro producto sea de muchísima calidad, que tenga muy poco residuo o ninguno, y en el caso del aceite menos que en los hortofrutícolas, porque es que al final en mi almazara un 80-90% de la aceituna que se muele son olivos de secano, olivos que no se tratan con ningún producto fitosanitario, que no se le abona, que no se le hacen nada, que solo simplemente cuando hay oliva van y lo cogen, y cuando no hay oliva no lo cogen. Entonces nosotros tenemos un muy buen producto de base y cada vez nos costará más colocarlo en países lejanos como Estados Unidos y China, y eso que no nos viene nada bien las políticas que ellos hacen, igual que otros países que todos sabemos. Ellos hacen una política con sus plantaciones que no son las mismas que nosotros, y vamos por delante, pero claro, somos menos competitivos. Pues la verdad es que me alegro mucho de haber realizado esta entrevista. Creo que han salido temas muy importantes, muy de actualidad, y siempre es un auténtico placer hablar con las fuentes primarias. David García, de Almazara de Lubriñ, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Creo que ese tema va a ser de interés, y de verdad espero que no sea la última vez que hablamos. Nada, 1.000.000 de gracias, Luis, y encantado de haberte conocido, y espero que nos veamos pronto. Y aquí estamos para lo que necesitéis, que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que la gente esté informada, y lo que tú dices, que sea una información real de lo que nos pasa en el día a día. Muy bien, pues un saludo. Un abrazo muy grande, Luis. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador.
La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Creo que ha sido muy interesante esa entrevista con David para hablar un poco del aceite y sobre todo volvemos al tema que hemos estado comentando estos días. No sabemos si tenemos que preocuparnos tanto por los aranceles famosos si pensamos en nuestras frutas y hortalizas. Al fin y al cabo, lo venimos repitiendo, aunque la repetición es el recurso literario más importante, sobre todo en la radio. No hay mucha exportación de frutas y hortalizas de Almería a Estados Unidos. Un poco de pimiento, ya nos hemos venido comentando. Cosa diferente es si al final se entrase en ese juego desde la propia Unión Europea. Lo estábamos comentando, lo hemos dicho con detalle en el repaso a la actualidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos un acuerdo de aranceles 0% para los bienes industriales como parte de un intento por evitar una escalada comercial. Bueno, nosotros en el programa de ayer dijimos que precisamente esto era lo que creíamos que era una buena solución, una buena idea. ¿Por qué? Porque si se empiezan a encarecer las exportaciones, pues se va a empezar a pagar más por todo y vamos a ver cómo la economía se enfría, sobre todo en un sector como el de la agricultura. Vamos a escuchar las palabras de Ursula von der Leyen. Estamos preparados para negociar con Estados Unidos. Tenemos una oferta de aranceles 0% en bienes industriales. Lo hemos hecho anteriormente con otros compañeros de comercio, porque Europa siempre está preparada para un buen acuerdo, así que lo mantendremos en la mesa, pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses. Así se pronunciaba Ursula von der Leyen. Bueno, un poco de preocupación, ¿no?, de cara a esas contramedidas que dicen que pueden estar preparando. Pero sin duda este primer paso pues es muy positivo, ¿no?, porque es no entrar en ese juego. Ayer estuvimos hablando con Carlos Gutiérrez para intentar dar una visión diferente de los motivos que han llevado a Donald Trump a aplicar todas estas tarifas, todos estos aranceles. Desde luego que la economía siga bullante y dar un empujón a las importaciones almerienses no es un motivo, ¿no? Así que de momento que la Unión Europea se aleje de este comportamiento, pues es algo que tenemos que celebrar. También ha comentado la presidenta de la Comisión que la Unión Europea va a continuar reforzando y diversificando sus relaciones comerciales con otros socios internacionales. Ha hablado de Mercosur, ha hablado de México, de Suiza, de la India y del sudeste asiático. Bueno, sobre Mercosur hemos hablado largo y tendido, es un tema que todavía está pendiente y que seguramente vamos a tener que seguir comentando, sobre todo si en el futuro siguen estas barreras comerciales con Estados Unidos y necesitamos buscar nuevos mercados. Pues hemos hablado ya de los pros y los contras que tendría un mercado tan abierto con países como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Para la agricultura almeriense, desde luego que parece que tiene más contras que pros, pero hay que preguntarse si abogamos por una economía abierta o abogamos por una economía, no sé cómo llamarlo, ¿no?, cuidada, ¿no?, como decían en Argentina. Vamos a continuar escuchando más sonidos porque lo hemos venido adelantando. Ha habido declaraciones de Luis Planas, el ministro de Agricultura, y también de Juanma Moreno con respecto a los aranceles. Y a mí me gustaría hacer una reflexión a la hora de buscar otros mercados. Y para ello vamos a escuchar las diferencias entre ambos y luego comentamos un poco. Vamos a empezar escuchando a Luis Planas, quien ha explicado por qué España es una potencia en exportaciones agroalimentarias.
Somos el primer exportador del mundo en aceite de oliva. Somos el segundo exportador del mundo en porcino. Somos el tercer exportador del mundo en vino y en frutas y hortalizas, y eso muestra hasta qué punto el término de potencia agroalimentaria, cuarto exportador de la Unión Europea, séptimo del mundo, se ajusta a la realidad. Y me gustaría también un comentario de por qué, cuál es la razón de este éxito. Evidentemente, la razón de este éxito son mujeres y hombres que trabajan muy duro y empresas que hacen muy bien su trabajo. También un concepto, el concepto de la dieta mediterránea, que creo que es un concepto universal y que llevamos adelante de una forma muy importante, propulsándolo porque es evidentemente la ligazón de la alimentación con la salud humana. Y tres ideas que a mí me parecen que, siempre repito, son clave para entender este éxito. Primero, la calidad y la diversidad, de la cual es una buena muestra este salón gourmet, donde se pueden ver una buena parte de estos productos de calidad, yo diría del gran catálogo agroalimentario que tenemos en España, de esa diversidad de alimentos y bebidas de las que nos sentimos orgullosos. Tenemos nada más y nada menos que 407 figuras de calidad, DOPs o IGPs, 387 ya reconocidas por la Comisión Europea, por la Unión Europea y el resto entrar en ella. Por tanto, calidad y diversidad, primer acento. El segundo, la seguridad alimentaria, que no es un concepto baladí. El que en estos momentos se esté discutiendo, por ejemplo, sobre el tema del precio de los huevos en algunos países del mundo en relación con la gripe aviar u otros elementos, muestra hasta qué punto la sanidad animal y la sanidad vegetal y también, evidentemente, la seguridad de la producción agroalimentaria es importante. Y en tercer lugar, la innovación. Hacemos lo que hacemos porque además son productos nuevos, innovadores, que conquistan nuevos mercados, que conquistan nuevos paladares, y todo eso es muy importante. Y finalmente, ¿qué tenemos intención de hacer? Pues tenemos intención de ir a más. Es decir, en la Estrategia Nacional de Alimentación, claramente, aparte de asegurar nuestra seguridad alimentaria, uno de los elementos que quedaba más claro es que justamente el sector exterior, el sector exportador, es uno de los sectores más importantes de la tarea productiva que llevamos a cabo en España. Y quiero añadir además que en esa Estrategia Nacional de Alimentación aparecía apuntado un aspecto que vamos a desarrollar en los próximos meses, que es el impulso y la Estrategia Nacional de la Promoción de la Gastronomía de España. Nuestros cocineros son punteros en esa tarea. Bueno, así se pronunciaba en el marco del Salón Gourmet del ministro de Agricultura, Luis Planas. Un poco de politiqués, ¿no?, en el discurso, pero sí que ha dicho una cosa en la que tiene toda la razón. En lo que se diferencia la agricultura española de nuestros competidores es en la calidad, ¿no?, en todo ese esfuerzo, en toda esa tecnología, en toda esa vanguardia que hay en la agricultura española. Por lo tanto, tendríamos que ir a un mercado que pagase la calidad, ¿no?, que no mirase tanto el precio o no mirase tanto la cercanía, sino que mirase la calidad. Dicho esto, ¿cuáles pueden ser las respuestas del gobierno español a esos aranceles de Trump? Bueno, pues una de ellas es la que estamos viendo ya en las noticias. Ir a reunirse con otros gobiernos para seguir explorando mercados. En concreto, el gobierno de España, junto al ministro de Exteriores y al propio Luis Planas, ha realizado esta semana un viaje a Vietnam y a China para, como según han dicho ellos, profundizar en las relaciones comerciales. Vamos a escucharlo. Es un viaje que efectivamente se sitúa en un contexto, pues yo diría que de interés internacional, está muy claro. Se trata, por un lado, de profundizar las relaciones comerciales con Vietnam,
con el cual tenemos intercambios, pero bastante limitados hasta hoy, pero es un país importante desde el punto de vista comercial y por tanto es importante que ampliemos contactos y de consolidar los que tenemos hasta ahora con la República Popular China, que son muy interesantes, particularmente pues en el ámbito agroalimentario y en otros, y de conseguir profundizar en los mismos. Por tanto, esto forma parte de lo que decía al principio. Tenemos que mantener mercados y tenemos también que diversificar y ampliar mercados, y en ello está el gobierno de España. Hombre, a mí me cuesta un poco pensar que los grandes compradores de los productos hortofrutícolas almerienses van a ser los vietnamitas o los chinos, sobre todo porque, ellos tienen, por poner como ejemplo al gigante asiático, tienen una industria agroalimentaria mucho mayor que la que podemos tener aquí. Además, se está dedicando a reforestar y a convertir en tierras de cultivo gran parte de todo ese terreno que estaba deshabitado. Da para mucho debate esto, no tenemos el tiempo necesario, pero sí que antes de terminar me gustaría comparar estas declaraciones con las que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía. Ya puedo anunciar que, aprovechando la exposición internacional que hay en Japón, vamos a aprovechar antes del verano para hacer una delegación comercial en ese país. ¿Por qué en ese país? Primero porque es un país que tiene más de 109, 110 millones de habitantes, tiene un nivel medio alto, por tanto tiene una clase, un sector adquisitivo, que además valora mucho los productos españoles, no solamente el jamón, sino también el aceite de oliva y otros productos, pero es que además de ser una exposición internacional existe una presencia muy importante de otros países que nos interesan mucho, como pueden ser, y que están muy cerca de ellos, como pueden ser China, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Australia o como puede ser la propia Nueva Zelanda. Por tanto, esa parte de Asia-Pacífico. Bueno, pues no sé, que los oyentes se hagan esa pregunta, ¿no? No es mi intención terminar de editorializar, ¿no?, este programa con los pocos minutos que nos quedan, pero ¿cuál es mejor estrategia para la agricultura almeriense? No hablo ahora mismo de otras, sino de la agricultura almeriense, ¿no? ¿Acercarse a Japón o acercarse a China o a Vietnam? Les voy a dejar con la programación de Radio Marcador Almería para que terminen de reflexionar sobre este asunto. Teníamos muchísimos más sonidos que nos han quedado en el tintero para mañana, como por ejemplo esos de la eurodiputada Carmen Crespo, pero bueno, mañana estaremos de nuevo aquí y tendremos tiempo de seguir analizando todo lo que nos deja la actualidad agrícola. Recuerden que este programa se lleva a cabo gracias a Sanfelec, a Ritzuan, a Singenta y a Infoagro Exhibition. Yo soy Luis Aracho y me despido hasta mañana dando las gracias a todos los oyentes por acompañarnos un día más. Hasta mañana.